Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Dios vivo. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva semana que comienza hoy, donde volvemos a entregarte nuestra vida, nuestro corazón, y te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo para con tus fuerzas andar por tus caminos. Y que podamos entender lo que dice en Romanos capítulo 16, versículo 17, porque el reino de Dios no es solamente comida ni bebida. Ayúdanos a buscarte, Señor, en todo lo que hacemos, que nos demos cuenta que necesitamos entender de ti, de tu justicia, necesitamos tu paz y necesitamos el gozo de tu Espíritu Santo en nosotros. Por eso estamos ante ti en esta mañana, para que puedas ungirnos y que podamos ver más allá de lo visible. Y ahora, que al abrir tu palabra el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender el mensaje que tenés hoy para nosotros. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. El camino de la fe. El versículo para memorizar, Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Las palomas mensajeras son famosas. Su habilidad de volar centenares de kilómetros por día y llegar a su destino con una exactitud increíble. Sin embargo, aún las mejores palomas por momentos se han desorientado sin regresar al punto de partida. El peor incidente sucedió en Inglaterra, cuando unas 20.000 aves valuadas en más de $600.000 nunca más regresaron a su palomar. Tal y como lo hemos experimentado, la mayoría de nosotros de algún modo u otro está desorientado o perdido. Y no es agradable. Nos llena de temor y ansiedad. Puede llevarnos a momentos de pánico también. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Aún después de aceptar a Cristo, podemos perdernos o desorientarnos al punto tal de nunca regresar al Señor. Sin embargo, las buenas nuevas son que Dios no nos ha librado a nuestra propia suerte. Nos ha dejado un mapa del camino a la fe, tal como se revela en el Evangelio, y ese camino incluye la ley. Muchos intentan separar la ley del Evangelio. Algunos hasta los ven contradictorios. Este punto de vista no solamente es incorrecto, sino también puede tener consecuencias trágicas. Sin la ley no habría Evangelio. Es realmente difícil entender el Evangelio sin la ley. El día domingo lleva por título La fe y la promesa. En Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Al intuir que sus comentarios podrían llevar a sus oponentes a concluir que él menospreciaba la ley, o que sus comentarios acerca de la prioridad de las promesas de Dios eran simplemente una mofa disimulada para con Moisés y la Torá, Pablo pregunta exactamente lo que seguramente ellos estaban pensando. ¿Están diciendo que la ley contradice las promesas de Dios? A esto Pablo responde con un enfático no. Esa conclusión es imposible, porque Dios no se opone a sí mismo. Dios dio tanto la promesa como la ley. La ley no está reñida con la promesa. Ambas simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. Te invito a que me acompañes en la lectura de algunos versículos mientras pensamos qué conceptos erróneos tenían los oponentes de Pablo con respecto al papel de la ley. Empezamos leyendo completo el versículo de Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Ahora vayamos a Levíticos 18:15. Levíticos 18. A ver, Levíticos capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y ahora vayamos al último versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Estas personas creían que la ley podía darles vida espiritual. Sus puntos de vista probablemente surgían de una interpretación equivocada de algunos pasajes del Antiguo Testamento, como leímos Levítico 18:5 y Deuteronomio 6:24, donde la ley indica cómo deben vivir aquellos que permanecen en el pacto de Dios. La ley, si regula la vida dentro del pacto, sí regula, pero ellos inferían que la ley era la fuente de la relación de una persona con Dios. Sin embargo, la Biblia declara que la habilidad de vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer, como dice en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 7, en Nehemías capítulo 9 versículo 6, en Juan capítulo 5 versículo 21 y en Romanos capítulo 4 versículo 17. La ley no puede vivificar espiritualmente a nadie. No obstante, esto no significa que se oponga a la promesa de Dios. Al procurar demostrar la incapacidad de la ley para dar vida, Pablo escribe en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. En Romanos 3, del 9 al 19, Pablo presenta una cadena de versículos extraídos del Antiguo Testamento para mostrar cuán malos somos. Los pasajes no están organizados al azar. Pablo comienza con el corazón del problema, del pecado, la actitud egoísta que permea el corazón humano. Luego presenta versículos que describen la magnitud de la influencia del pecado y por último, su universalidad. ¿Qué desea enfatizar? Debido a la magnitud del pecado y las limitaciones de la ley, la promesa de vida eterna solamente nos puede llegar por medio de la fidelidad de Cristo en nuestro favor. Aquí, una vez más, se encuentra la gran verdad que propulsó la reforma presente. Aunque la ley no nos puede salvar, ¿qué grandes beneficios obtenemos al obedecerla? Es decir, ¿qué beneficios prácticos has experimentado en tu propia vida? Gracias a la obediencia de la ley de Dios. O sea, ¿hemos experimentado en nuestra vida los beneficios de obedecer a la ley? Ahora pasamos al devocional, que hoy lleva por título El peligro de dejar el clavo. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gato fue una de las estrellas fugaces que de vez en cuando aparecen en el escenario azul del cielo infinito. La historia de su conversión era impresionante. Se bautizó y en menos de un año llevó al bautismo a 35 personas. El pastor tenía que trabajar a ritmo acelerado para visitar a los interesados que Gato preparaba. Y si en la iglesia lo conocían solo por Gato, fue porque todo sucedió tan rápidamente que pocos lograron identificarlo por su verdadero nombre. Un sábado, ese diácono misionero y entusiasta miembro de la iglesia no apareció. El pastor fue a visitarlo y no lo encontró.
pero la esposa anunció la tragedia. Gato nunca había conseguido abandonar el cigarrillo. Había cambiado mucho en su vida, pero el cigarrillo estaba allí y el enemigo un día se llevó el corazón que nunca fue entregado completamente a Jesús. Una cosa siempre lleva a la otra. Un pequeño error siempre conduce a uno mayor. Y en la vida de Gato, el cigarrillo lo llevó de vuelta a la bebida y ese fue el fin de su historia. Nunca más regresó a la iglesia y algunos años después murió de cirrosis hepática. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta que nuestro Dios vivo nos hace a través de Pablo en el texto de hoy, que se responde con convicción. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que arrancar el clavo del diablo. ¿Conoces la historia del clavo del diablo? Yo la oí un día mientras tomaba el desayuno en el Hotel Luxor. La historia cuenta que un hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con el fin de ser millonario. Quería ser millonario, entonces el diablo le mostró una mansión maravillosa y le dijo que se la daría con una condición. ¿Ves aquel clavo en la pared? Es mío. Siempre será mío. ¿Aceptas? Y el hombre aceptó. Años después, el hombre ofreció un banquete en su mansión. Fueron invitados los hombres más importantes de la ciudad. La fiesta era lujosa y todo superaba las expectativas, cuando alguien entró y comenzó a colocar un pedazo de carne podrida en el clavo de la pared. El clavo de la casa, el dueño de la casa mandó llamar a los guardias y expulsó al intruso. Pero entonces apareció el diablo y le dijo: «Un momento, el clavo es mío y yo tengo derecho a usarlo como quiera». Esa fue la tragedia de este señor apodado el Gato. El clavo siempre quedó en el corazón, en su corazón, y en el momento oportuno el enemigo reclamó el corazón para él. Que en este nuevo día que tenemos por delante puedas pensar: ¿qué hacer si algún clavo está todavía en la pared de nuestra propia conciencia? ¿Qué debemos hacer? Corramos a Jesús ahora y digámosle: Señor, no tengo fuerzas para vencer, pero tengo la libertad para decidir y aquí estoy. No puedo dejar solo el vicio que me aferra al enemigo, a Satanás. Pero aquí estoy ante tu presencia, te entrego mi vida, toma mi débil voluntad y santifícalo con tu Espíritu Santo y con tus fuerzas, porque sé que para ti no hay nada imposible. Por favor, Padre, con tus fuerzas, hazme victorioso. Y así tendremos la seguridad de que saldremos más que victoriosos, porque Satanás es ya un enemigo vencido. Jesús lo venció en la cruz. Y recordemos hoy también: si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.